Que el Señor te bendiga. Esta quien te habla en esta mañana, la hermana Frances Rivera, te da la más cordial bienvenida a nuestra escuela bíblica virtual de la Iglesia Metodista Manantial de Amor en el barrio Jacaboa de Patillas. Hoy vamos a continuar hablando sobre el tema de la gracia, pero esta vez particularmente haremos énfasis en lo que es la gracia santificadora. La gracia es un regalo, es una dádiva, un favor inmerecido que Dios nos da. La gracia, nuestro fundador, Juan Wesley, fundador de la Iglesia Metodista, la veía en tres etapas o que ocurrían en tres tiempos de nuestra vida. La gracia anticipante o previniente es Dios con nosotros desde el principio de nuestra vida hasta que aceptamos a Jesús. La gracia justificadora, por su parte, es la gracia a través de la cual Dios nos ofrece una relación de amor y gracia incondicional. Es cuando somos justificados y nos son perdonados nuestros pecados. En esa justificación es donde comienza, donde inicia nuestro recorrido. Al abrazar este nuevo nacimiento, Dios nos hace la invitación de entrar a una profundidad en el conocimiento de quién es Él. La gracia santificadora y la santidad son ambas partes de la salvación. La salvación y la santidad son obras de la gracia divina, por lo que cuando recibimos el perdón, somos nacidos de nuevo. Cuando recibimos ese perdón de nuestros pecados a través de la gracia justificadora, que es la que nos convence de nuestros delitos y pecados, ocurre en nosotros entonces ese nuevo nacimiento. Pero luego de que ocurre ese nuevo nacimiento y ya recibimos el perdón, ¿qué es lo que sucede? ¿Será que ya lo hemos alcanzado todo y no tenemos nada más que hacer? Vamos a darle contestación a esas dos importantes preguntas. Ese nuevo nacimiento no es la culminación de nuestra vida, por el contrario, es el inicio de ella. La culminación, obviamente, ha de ocurrir cuando seamos glorificados y estemos en la gloria eterna al lado de Dios Padre. Hugo Magallanes, en su libro La vida y la teología de Juan Wesley, nos explica que Wesley afirmaba que se debe dar en nosotros la obra de la gracia santificadora antes de culminar la carrera, o sea, antes de partir de este plano terrenal. Como explicamos antes, cuando nosotros venimos a Cristo y somos justificados, somos recibidos en la familia de Dios, recibimos esa nueva oportunidad de ser transformados. Pero todavía hay pecado en nosotros, porque ciertamente el estar en la iglesia y ser creyentes, hijos de Dios, seguimos siendo pecadores. Sí, seguimos siendo pecadores. Todavía hay presente en nosotros el pecado. Juan 1:16 dice: esa plenitud suya es de la que todos recibimos en una sucesión de gracia y favores. O sea, que necesitamos de esa obra santificadora en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo para poder ir de victoria en victoria y de gracia en gracia. La palabra de Dios, la Escritura, en 1 de Juan 1:8, nos hace entender esta verdad, el por qué seguimos siendo pecadores. Y nos hace una advertencia. Si decimos, dice
Primera de Juan 1:8, en la Nueva Traducción Viviente. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Wesley lo explica de la siguiente manera, a su vez. Luego, y cito las palabras de Wesley, luego, por ningún motivo puedo yo aceptar la declaración que dice, no hay pecado en un creyente desde el momento que es justificado. En primer lugar, porque es contraria a todo el tenor de la Biblia. En segundo lugar, porque es contraria a la experiencia de los hijos de Dios. Y en último lugar, porque tiene consecuencias fatales, no solamente contristando a quienes Dios no desea contristar, sino tal vez arrastrándoles a la perdición eterna. Esta última frase de Wesley, cuando habla de contristamos a quienes Dios no desea contristar y tal vez los arrastramos a la perdición eterna, lo que quiere decir es que contristamos a los demás cuando tratamos de imponerles cargas que ni nosotros mismos somos capaces de cargar. Cuando señalamos las faltas de los demás y los sometemos a tal escrutinio que si nos sometieran a nosotros no seríamos capaces de alcanzar esa medida que a veces nos es impuesta. Tenemos que recordar que todos somos pecadores, que aún nosotros los que llevamos un poquito más de tiempo en los caminos del Señor, también somos pecadores. Hemos tenido tropiezos, hemos tenido situaciones, hemos tenido pruebas, pero el Señor ha estado ahí con nosotros para ayudarnos a levantarnos. Pero vamos a seguir profundizando en este tema. Así como el ser humano pasa en su vida por diversas fases del desarrollo, nuestro nuevo nacimiento va a ocurrir de una manera parecida. Esto quiere decir que a medida que vamos dejando al Espíritu Santo de Dios obrar en nuestra vida, vamos madurando y creciendo en santificación. Dijimos anteriormente que todos somos pecadores, pero cuando la gracia santificadora comienza a operar en nosotros, se da un proceso de crecimiento y madurez, que no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso, es un paso a paso, es un ir creciendo, es ir creciendo para poder alcanzar esa madurez que nos lleva a parecernos cada día más a Dios, a parecernos cada día más a Cristo. Hemos dicho que todos somos pecadores, ciertamente lo somos. Pero Primera de Juan 3:9 afirma que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios, o sea, la esencia de Dios, permanece en él y no puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Déjame explicarte esto. De acuerdo con este versículo, se entiende que el corazón del creyente está purificado por la fe. Por lo tanto, el creyente que va creciendo y va madurando, va adquiriendo ese poder de dominar el pecado tanto en su interior como en el exterior. O sea, lo que ocurre dentro de nosotros, nuestros pensamientos, nuestras actitudes y lo que ocurre en el exterior, nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestras creencias, todas esas cosas se van modificando, porque se van modificando por el poder de ese Espíritu Santo. Aún en los creyentes, la carne o la naturaleza pecaminosa lucha en contra del Espíritu Santo de Dios que opera para salvación en cada uno de nosotros. Ocurre una guerra entre la voluntad humana y la voluntad de Dios. Y de eso hay evidencia bíblica.
en Gálatas 5:17 y en Primera de Corintios 3:1-3. Por lo tanto, así como el ser humano que somos nosotros pasa en la vida por diferentes fases del desarrollo, nuestro nuevo nacimiento va a ocurrir de esa misma manera. Quiere decir que a medida que vamos dejando que el Espíritu Santo de Dios obre en nuestra vida, vamos a ir creciendo, vamos a ir madurando en ese camino de la santificación. Cada uno de nosotros va siendo perfeccionado en amor a través de lo que es la gracia santificadora. Eso no quiere decir que no vayamos a tener batallas internas, que no vayamos a tener luchas en nuestro proceder. Por el contrario, esas luchas, esas batallas internas, esas pruebas que pasamos, esas situaciones nuevas, las tentaciones y dificultades, son escenarios para que nuestra fe madure. Porque cuando venimos a Cristo, la vida no es color de rosa. Seguimos teniendo problemas, seguimos teniendo batallas. Lo que cambia es nuestra actitud ante el problema. Lo que cambia es nuestra actitud ante la dificultad. Porque conocemos a un Dios de poder, conocemos un Dios que nos da esperanza, conocemos un Dios que nos ama, que está con nosotros todos los días y nos ayuda a poder levantarnos y a seguir alcanzando la meta trazada, que es parecernos cada día más a Él. Por eso, cuando somos perfeccionados en amor a través de esa gracia santificadora, va surgiendo en nosotros ese crecimiento en perfección. Hermana, ¿qué es eso de perfección? Pues vamos adquiriendo madurez, pero ese proceso de crecimiento y maduración es uno de continuo, no puede detenerse, tiene que avanzar. Por lo tanto, crecer en la gracia y avanzar diariamente en el conocimiento y en el amor de Dios es necesario para que podamos continuar yendo, como decía en Juan 1:16, poder ir de gracia en gracia, de victoria en victoria. Esto consiste en que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Eso lo dice Filipenses, el capítulo 2, verso 5. Vamos perfeccionándonos en ese amor a través de la gracia santificadora cuando nuestras acciones comienzan a reflejar el amor por Dios y el prójimo. Pero ha de requerir de cada uno de nosotros, para que continuemos avanzando y madurando, que desarrollemos disciplina. ¿Y cómo desarrollamos disciplina? Practicando la oración, congregándonos, buscando ayuda y consejo de personas espiritualmente que ya hayan recorrido este camino que comenzamos a recorrer cuando estamos en ese proceso de pasar del nuevo nacimiento a la santificación. Porque déjame decirte que el proceso del nuevo nacimiento y la santificación no es lo mismo. El nuevo nacimiento es cuando abrazamos la gracia de Dios y entendemos que somos perdonados. Pero la santificación, como hemos visto hasta ahora, va a requerir de nosotros una continuidad en esfuerzo para que continuamos avanzando y creciendo en el conocimiento de quién es Dios. Hay unos elementos que Hugo Magallanes menciona en su libro que a mí me gustaría compartir contigo. Estos elementos nos han de ayudar a crecer y a madurar en la gracia de Dios. El primero es amor de Dios. Ser imitadores de Dios y de Cristo. Mateo 5:43-48 nos habla sobre que debemos amar como Dios ama, amando a aquellos que nos aman como a los que no, haciendo justicia y misericordia a todos. Debemos comenzar a imitar
esas cosas maravillosas del carácter de Dios y de Cristo. Eso no es otra cosa que comenzar a dar evidencia del fruto del Espíritu que mora en nosotros. La paciencia, la benignidad, el amor, el gozo, el dominio propio, la templanza, todas ellas son características de ese carácter de Dios y de su Hijo amado Jesucristo. El segundo elemento es amar a Dios con todo nuestro ser. Deuteronomios 6:5 dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, obedeciendo a Dios, no por el temor al castigo, sino aprenderlo a amar y obedecerlo por amor. Debemos aprender a amar a Dios con todo nuestro ser, no por los beneficios que Dios nos da todos los días. La bendición, la misericordia y la gracia de Dios nos ha arropado. Por lo tanto, es aprender a amar a Dios con todo lo que hay en nosotros, porque Él nos amó primero. El tercer elemento es el amor al prójimo. Lucas 10 lo ejemplifica muy bien en la parábola del buen samaritano. Romanos 13, el verso 8 nos dice que el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ponernos en el lugar de otros, a ver la necesidad de otros y suplirla. No porque vayamos a obtener ningún beneficio, ni para hacernos famosos, ni para que la gente diga, ay, qué bueno es. No, es porque así estamos reflejando ese carácter de Dios en nosotros. Otro de los elementos es aprender a ser un mayordomo o administrador fiel. Y de esto nos habla Mateo 25 en la parábola de los talentos. Esto no quiere decir que tenga que ver con asuntos de dinero. Esto lo que quiere decir es que aprendamos a ser buenos mayordomos de todos esos talentos, habilidades que Dios nos da. Además también, obviamente, de aprender a tener una buena mayordomía de nuestros recursos, de nuestros bienes. El próximo elemento es vivir una vida que refleje el entendimiento de la gracia universal de Dios. Y esto se refiere a que la oferta de salvación es universal. Esto quiere decir que es para todo el mundo. El sexto elemento nos habla de las buenas obras. Efesios 2, 8, 10 y Mateo 10, 8 nos hablan con relación a ello. Mateo 10, 8 nos dice que de gracia han recibido, den de gracia. Por lo tanto, estas buenas obras ocurren como consecuencia de nuestra santificación, dando por gracia lo que por gracia recibimos. La séptima es la restauración de la imagen de Dios en nosotros. Aunque es imposible para los creyentes alcanzar una restauración completa de la imagen de Dios en nuestras vidas, sí es posible buscar la restauración gradual de esa imagen de Dios en nuestra relación con Dios y con el prójimo. En la restauración de la imagen de Dios en la vida del creyente, siempre hay espacio para seguir creciendo, reflejando más y más la imagen de Dios. Cada día, como bien explicamos hace un momento, Dios nos da la nueva oportunidad de evaluar nuestra vida, de enmendar lo que hay que enmendar para poder continuar creciendo en este caminar con Cristo, que no es de ahora para ahora, es una transformación que ocurre todos los días, Pero qué bueno es saber que en ese camino no estamos solos, porque Cristo está con cada uno de nosotros. Finalmente,
quiero dejarte con estos versos que se encuentran en Filipenses 3, los versos del 12 al 15. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice lo siguiente: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto, olvidando el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos ha llamado por medio de Cristo Jesús. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se las hará entender. Hoy es un tiempo perfecto para continuar creciendo en la estatura de Cristo. Si no conoces a Jesús, si nunca te has dado la oportunidad de conocerlo, hoy yo te hago la invitación para que vengas a Él. En este tiempo de crecer a la estatura de Cristo, qué mejor momento para revisar y reflexionar en la celebración de la Pascua de Resurrección. Reflexionar y revisar nuestra vida y darle la oportunidad al Cristo resucitado, quien ha sido quien nos ha justificado por la fe, a que entre en nuestro interior y darle permiso de entrar a hacer esa obra maravillosa de santificación en nuestra vida. Hoy es día de salvación para ti. Oramos al Señor. Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora te damos gracias por la oportunidad de compartir con las personas a través de este medio esta verdad de tu palabra. Gracias porque hoy, día de celebración del pueblo cristiano, de que tu Hijo amado, obediente hasta el fin, murió por mí para darme salvación. Gracias porque un día como hoy lo levantaste de entre los muertos y podemos hoy decir con júbilo que Él vive. Hoy te pedimos que así como lo resucitaste de los muertos, nos des de tu Espíritu Santo para morir a nuestro pecado y resucitar en una nueva criatura dispuesta a dejarnos moldear por tu mano de poder y gracia, para así crecer, madurar y reflejar al mundo tu amor en nosotros y a través de nosotros. Por Jesucristo, que ha resucitado, vive y viene por cada uno de nosotros, te lo pedimos. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Nos vemos en la próxima.